hablar sobre el decreto 457. Después voy a recordarle que los dictámenes se tienen que enviar al correo de comisión bicameral de dnu@senado.gov.ar y comisión bicameral de dnu@gmail.com. Luego del uso de la palabra de la senadora Fernández Agasti, va a hablar el diputado Del Caño y los integrantes de la comisión vamos a conversar sobre el resto de los decretos pendientes para ordenar el tratamiento en 3 bloques. Senadora Sagasti tiene uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, antes de empezar o culminar el tratamiento del decreto 457/2020, quiero hacer una mención de previo y especial pronunciamiento. Y tiene que ver con lo que hemos venido a tratar, pero también con un proyecto de ley que ha presentado el jefe de la bancada de diputados de Juntos por el Cambio y el presidente de la Unión Cívica Radical a nivel nacional. La realidad, quiero decirles que, sinceramente, lo que me parece es que presentar un proyecto de ley que pretenda derogar solamente 2 artículos de un DNU en estas circunstancias, me parece que es solamente una puesta de la escena de una oposición que está desesperada por tratar de poner otros ejes en la discusión pública que no son lo que realmente tiene que ver con lo que nos deja o lo que nos tiene en vilo a todos los argentinos, que es cómo salir de esta pandemia lo mejor parados posible. Digo que es una puesta en escena porque, primero, estamos dándole tratamiento en esta bicameral según lo establece la Constitución Nacional. Y segundo, esta bicameral da la posibilidad de que se firmen diferentes dictámenes, posicionándonos cada uno según nuestro real y buen parecer, a favor o en contra de lo que nosotros entendamos de los DNU que el Ejecutivo Nacional dicta, en este caso según la Constitución Nacional. La verdad es que, como dije anteriormente, entiendo que este proyecto de ley que ha presentado la bancada de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados, lo que intenta es distraer y confundir a la población del debate que estamos dando realmente hoy, que es un debate de cómo nosotros vemos y aportamos desde el Legislativo Nacional herramientas a mejores herramientas que tiendan a que el Ejecutivo Nacional pueda hacer que el pueblo argentino enfrente en las mejores condiciones posibles esta pandemia mundial, no solamente para salvar vidas, sino también, y esto quiero remarcarlo, también garantizar derechos económicos y sociales a todo el pueblo argentino. Y usted sabe, señor presidente, que yo provengo y represento a la provincia de Mendoza, y la verdad me alarma la memoria selectiva que tienen, sobre todo los representantes de la provincia de Mendoza en esta bicameral y el presidente de la Unión Cívica Radical que se apostó a firmar este proyecto que le estoy diciendo. Mire, este despropósito que han presentado en el nombre de una supuesta defensa de la República tiene que ver muy poco con lo que pasa en la provincia de Mendoza. Le cuento. Juntos por el Cambio, que gobierna la provincia de Mendoza, presentó un decreto del gobernador Suárez, no solamente pidiendo un endeudamiento por decreto, y luego mandado a la legislatura provincial, de 19.000 millones de pesos, el 10% del presupuesto provincial. Pero además de eso, claramente le permitía a ese decreto reasignar partidas. ¿Y sabe qué? Hacer compras secretas, poniendo hincapié de que eran necesarias en virtud de la pandemia. La verdad es que, una vez más, como lo dije en la comisión o en la reunión pasada de esta comisión, parece que pasamos el arco del Desaguadero, que es lo que nos divide con la provincia de San Luis, y la desmemoria viene a quienes representan a la provincia de Mendoza respecto al republicanismo y a los valores que dicen intentan representar. Dicho esto, señor presidente, quiero aclarar, y entiendo que no debemos aclarar esto, pero en virtud de las palabras que hemos escuchado,
hay que volver a decir que estamos ante un presupuesto reconducido. Pero la pregunta es, ¿por qué estamos ante un presupuesto reconducido? Miren, la realidad es que estamos en un presupuesto reconducido, porque el presidente de la Nación, el 10 de diciembre, no asumió con la luz al final del túnel, ni con los brotes verdes florecidos, ni habiendo pasado el río completo. Todo lo contrario. Esta memoria selectiva que mantiene Juntos por el Cambio nos llevó a que el presidente de la Nación el 10 de diciembre y el Frente de Todos asumiera una Argentina en ruinas. 200.000 puestos de trabajo perdidos, 25.000 pymes cerradas, 16 pymes por día cerraron en los últimos 4 años de gobierno de Mauricio Macri. Ni hablar de la deuda, ¿no? Una deuda impagable, insostenible, y que además defaulteada en pesos, porque no solamente había casi un default en el 2018 cuando tuvieron que acudir al Fondo Monetario Internacional. Después de las PASO del 2015, defaultearon una deuda en peso. El único antecedente internacional de un default en la propia moneda fue en Rusia, pero en circunstancias totalmente diferentes, porque en ese momento en Rusia estaban en guerra, saliendo del comunismo, etcétera, etcétera. Todo lo contrario a lo que pasaba en la República Argentina. Dicho esto, resulta que nosotros estamos, como le decía, presidente, en virtud de todas esas circunstancias que atravesamos el 10 de diciembre, con un presupuesto reconducido. Y siempre teniendo en cuenta la urgencia que teníamos de, primero, renegociar nuestra deuda, tal como lo está haciendo hoy el ministro de Economía de la Nación, con lo que nosotros pensamos es una oferta que tiende a la sostenibilidad de nuestra deuda, pero también con muchas cosas pendientes, como la reactivación económica y la producción del empleo, siempre como premisa mantener la calidad de vida de los argentinos y los argentinos. Y en esa situación estábamos cuando a todos nos sorprendió una pandemia internacional. Es así que ante un presupuesto reconducido, donde claramente estábamos empezando a poner de pie a la economía de los argentinos, hay cuestiones que no se podían presupuestar, porque claramente ningún habitante de esta tierra sabía que íbamos a encontrarnos con una pandemia. El DNU 457 está limitado tanto temporalmente como objetivamente. Temporalmente al ejercicio fiscal del año 2020 y objetivamente a salvaguardar la salud de los argentinos y garantizar los derechos económicos y sociales que también lo estamos garantizando atravesando esta pandemia. La verdad que sentir hablar tan livianamente de superpoderes que se está rodando el jefe de gabinete, tratando de instalar una idea de que grupos autoritarios de tarea han tomado el Ejecutivo Nacional y llevan a que con un DNU termine el republicanismo en la República Argentina, me parece que es de una irresponsabilidad política tremenda. Mire, señor presidente, el aislamiento preventivo social y obligatorio no es un capricho del presidente de la Nación, para nada. Es más, lo hemos visto junto al jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y con todos los gobernadores diagramando el cuidado de la salud de los argentinos. Y de hecho, tenemos mucho orgullo, los argentinos de bien, en poder ver cómo esa tarea mancomunada liderada por el presidente de la Nación ha dado un resultado que nosotros humildemente pensamos que es óptimo, que no es nada más ni nada menos que el achatamiento de la curva de contagios y, lamentablemente, de los padecimientos de la República Argentina. Para darle fin a esta discusión de que superpoderes, economía versus salud, etcétera, etcétera, solamente le voy a dar un par de datos para que entendamos las falsas dicotomías en las que Juntos por el Cambio quieren meternos con un
discurso irresponsable a los argentinos y a las argentinas. Sabemos que nuestra hermana República de Brasil nunca declaró el aislamiento preventivo social y obligatorio. Y así es que hasta hace 2 días tenían 15.000 muertos en total. Y usted me dirá, claro, pero claramente tienen mucho más habitantes que nosotros. Sí, por supuesto. Tienen más habitantes que nosotros, pero tiene 5 veces más población, pero parecen 42 veces más fallecidos que la República Argentina. Respecto del desempleo, bueno, sigamos comparándonos con Brasil, que es un país que nunca declaró la pandemia. Según las proyecciones del FMI en cuanto a desempleo, nosotros vamos a perder la misma cantidad que Brasil en términos de empleo. Y del Producto Bruto Interno, nosotros vamos a tener una caída mucho menor considerable que la hermana República de Brasil, según proyecciones del BID. Con esto, ¿qué le quiero decir, señor presidente? Y la verdad que no son buenas las comparaciones porque siempre estamos lamentando la pérdida de vida, pero sí tenemos que ser conscientes de las declaraciones y las responsabilidades institucionales que tenemos tanto el oficialismo como la oposición en este momento de excepcionalidad. Repito, el DNU busca paliar los efectos negativos, muy negativos, que está viviendo la humanidad en este momento de pandemia. Y repito, salvaguardar la vida de los argentinos y también, y al mismo tiempo, garantizar los derechos económicos y sociales de todos los argentinos. ¿Y por qué le decía que tenía objeto limitado? Y porque este DNU le da facultades al Poder Ejecutivo, al jefe de gabinete, para establecer partidas económicas para, por ejemplo, y lo dice taxativamente el DNU, el ingreso familiar de emergencia, el programa de asistencia de emergencia al trabajo y a la producción, préstamo a tasa cero para pequeños contribuyentes y autónomos, aval para créditos para empresas, pago de la asignación de estímulo para trabajadores y trabajadoras profesionales, técnicos, etcétera, de salud, financiamiento de asistencia a los argentinos que están en el exterior, realización de obras de infraestructura sanitaria, de vivienda y de agua y saneamiento para el Plan Argentina ACE. Ese es el objetivo de estas partidas que va a poder disponer el jefe de gabinete de la Nación. Repito, este DNU, y quiero decirlo claramente, no habilita superpoderes a nadie. Lo que hace es intentar seguir protegiendo la salud de los argentinos y de las argentinas por un tiempo acotado y con el objeto exclusivamente de la pandemia que estamos atravesando los argentinos y las argentinas. No sustrae ningún acto del Poder Ejecutivo al control que deben hacer las instituciones de la Argentina. De hecho, nosotros acá estamos ejerciendo el control del Congreso de la Nación respecto del dictado de los DNU, pero tampoco inhabilita al Ejecutivo Nacional a rendir cuentas a los organismos de control, informar a los organismos de control que estima la Constitución y que nuestras leyes entienden que deben realizarse. La verdad, señor presidente, el presidente de la Nación es el responsable político de atravesar de la mejor manera y en las mejores condiciones posibles que los argentinos atraviesan esta pandemia, llevando adelante, como lo han dicho incluso los medios, los mismos miembros de la oposición, un liderazgo democrático, con todos los gobernadores, con el jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se ha juntado en 2 oportunidades en hechos históricos con jefes de las bancadas de la oposición. Y la verdad que entiendo, para finalizar, señor presidente, que debemos estar a la altura de las circunstancias porque esta pandemia nos va a dejar muchos desafíos a los argentinos y a las argentinas. Tengo mucha esperanza de que nuestra sociedad y nuestras instituciones van a salir fortalecidas. Pero para eso necesitamos dirigentes, no solamente políticos, sino también empresariales y gremiales, que entiendan y tengan el coraje
de acordar políticas públicas para salir mejores de esta situación. Repito, este DNU no implica superpoderes y por ello creo que esta comisión debe dar despacho favorable a su ratificación, evitando, repito, polémicas estériles con dirigentes que hoy se embanderan en, digamos, la defensa de la República, pero por 4 años sostuvieron en esta misma comisión DNU que, por ejemplo, hicieron la mayor fuga de capitales de la historia de la Argentina, según el último dato del Banco Central de la República Argentina. Les pido, por favor, que hoy, a través del dictamen de DNU, ratifiquemos esto que hemos construido con el esfuerzo de todos los argentinos, que es llevar esta situación excepcional a un buen camino en la Argentina. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, senadora Fernández Agasti.